Ahí va. Bien, vamos a ver ahora otro concepto más, que en realidad ya los estuvimos viendo, pero vamos a jugar un poco con ellos. Vamos a tener en nuestro hermoso lenguaje Wolock algunos tipos de datos que ya estuvimos viendo, como por ejemplo los números. Podemos ponerle así un número, el 1, y después podemos poder tener variables. Acuérdense que tenemos constantes y variables. La constante no puede ser modificada. Si lo quiero poner A2, me va a decir que no, que es una constante. Y después yo puedo definir una variable y ponerle, por ejemplo, que sea A más 10. Vamos a hacerlo para que sea más fácil. Y voy a tener A y a B. ¿Sí? Dos números. Si B luego lo modifico a que sea B menos 1, voy a tener 10, van a ver que se va a modificar la referencia B. Va a apuntar ahora al número 10. Y el número es un objeto. Ahora, lo interesante es que el número no cambia su estado interno, sino que es un nuevo número. O sea, 10 es un nuevo número, 11 era un nuevo número. O sea, todos son números distintos. Si yo hago B igual a B dividido 2, va a ser 5. Pero no está ni 10 ni 11. ¿Y dónde están esos objetos 10 y 11? Ahí vuelve el 10. Estaban preocupados. A ver, podemos tener lo que sería el resto. Podemos tener, vamos a ponerle 2 y vamos a elevarlo. Es con doble por. Y vamos a tener cuadrado. A un número, por ejemplo 5, le podemos preguntar si está entre dos números. Y me va a decir que sí o no. A un número le podemos decir si es mayor o menor que otro. Podemos decir también el mínimo, cuál es el mínimo entre 3 y 6. Me va a decir 3. O va a decir el máximo entre 3 y 6 y me va a decir 6. Los otros son más sencillos, los estuvimos viendo. Y después tenemos otros ¿cómo se llama esto? Mensajes que le podemos enviar a los números, como por ejemplo, redondeame hacia arriba, 3.6. Esto lo tengo que poner entre paréntesis porque si no, no se va a enterar de que es un número. Y le puedo poner round up y le digo que me lo redondee al primero que no tenga números y me va a decir 4. Después le puedo poner como algo así como, y le digo acá la cantidad de decimales que quiero que tenga. Entonces me pone 67, por ejemplo, ¿no? Y hay algunos más que pueden ver en la documentación oficial. Acuérdense que la documentación oficial es wolock.org. Y acá van a tener la parte de documentación, si la cámara me acompaña. Guía completa de lenguaje. Y en algún lugar de acá van a estar los... Este es el object. Y después van a tener number. Vamos a ver el roundup más fácil. Ah, perdón. Este. Y este está dentro de Olé.
Number, acá está. La clase number, y después vamos a ver qué es esto de clase. Tenemos el más, el menos, este punto a punto que te hace un rango, el absoluto, si es par, el mayor común divisor, si es ínteger, si es primo, jeje, el mínimo común múltiplo, y así tienen un montón de mensajitos que los van a poder ver acá en toda la documentación. Pero bueno, tenemos los números con decimales, los números sin decimales, y pueden jugar con ellos y ver la documentación y ver a ver qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Pero después tenemos también los booleanos. Acá está. Y pueden hacer un montón de cosas que vamos a jugar ahora. Como por ejemplo, podemos saber si, vamos a ponerle, si algo es verdadero o falso, y entonces si es true, vamos a jugar obviamente así, ¿no? O false, ¿qué me debería decir? True. Tablas de verdad pueden jugar acá, true y false, van a decir false, y ahí pueden jugar con las tablas de verdad, not false, me va a decir true. Entonces esos son algunos mensajitos que pueden utilizar para lo que sería los booleanos. Después tenemos los strings, son otros tipos de datos. Todos tienen tu string, entonces esto se va a hacer difícil. Bueno. Ahí está, string. Tiene un montón de mensajes. El más, por ejemplo, para concatenar. El igual para comparar. Mayor igual, que ya eso ya los hemos visto en funcional. Para poner todos en mayúscula. Esto es las primeras letras de mayúscula, pero hay otro para poner todos en mayúscula. Para saber si tiene un elemento. ¿Sí? Y siempre los strings van a ir con comillas. Por ejemplo, podemos poner tefi, punto, y vamos a ver alguno que nos guste. Voy a poner así como, quería ver si podía o tirarme pistas. ¿Tu upper no existe? ¿Tu upper qué es? Es un clásico de cualquier lenguaje de programación, la palabra upper, para poder todo en mayúscula. Y de esa manera pueden jugar con diferentes strings, puede hacer hola, más, no sé, algo que queramos hacer acá. Y podemos tener variables con strings, por ejemplo, el nombre. Y podemos decir, vamos a hacer hola, más un espacio, más el nombre. Y me dice hola Tefi. Otro más que podemos tener es las fechas. Y acá es interesante porque no han manejado fechas en los lenguajes. Y acá van a ver que las fechas son un objeto y es un objeto que tiene un montón de cosas. Date, ¿ven? Tiene varias cosas. Tiene el atributo día, mes y el año. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, una constante que sea el día de hoy y puedo hacer new date. Vamos a ver qué es esto del new. Ustedes confíen en mí. Acá ven, 6 del 3 del 2021. Esto está en modo yankee, que está primero el mes, después el día y después el año. Odio los yankees, en modo yankee. ¿Por qué? Porque solo ellos lo tienen esto y no tiene sentido. Pero después podemos hacer un día de verdad, entonces podemos hacer,
no sé, mi cumple, año, nacimiento, Tefi, y entonces podemos hacer new date, y le podemos acá poner el día, entonces en English, vamos a hacer el 26, después de él vamos a poner el mes, que va a ser el 12, y vamos a poner el año, que va a ser 1986. Y ahí tenemos el nacimiento de Tefi. Y después podemos compararlo, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, el año de nacimiento de Tefi, me lo voy a copiar porque no tengo ganas de tipear, cuál es el año, que me diga qué día de la semana fue, day of the week, y yo sé que es un viernes, no es así, day of the, seguro es, vamos a buscarlo, day of week, day of week, no es day of the week, van a ver que es viernes, Friday, Friday, bueno, ¿qué tal? Friday. Acuérdense que tienen que aprobar materia para dejar de escucharme cantar. Podemos ver si fue bisiesto. Todo en English. No, no fue bisiesto. Podemos sumarle meses, por ejemplo, a hoy. No me acuerdo mes. Mira, minus days, minus months. Por ejemplo, podemos ver el mes pasado, minus months, y acá a veces le ponemos la cantidad de meses, le vamos a poner un mes, y van a ver que me dice la fecha del mes pasado. Y así pueden jugar con varias cosas, con lo que serían los meses, y podemos comparar también meses. Hoy es menor que el año de nacimiento de Tefi, y claramente que no, ¿no? Pero podemos saber hoy menos el año de nacimiento de Tefi, y me dice la cantidad de días que viví. Wow. Así que pueden calcular la cantidad de días que vivieron en este mundo hasta hoy. Y bueno, todos estos hermosos objetos, ya vimos varios, les introdujo uno nuevo que es la fecha, es otro tipo de objeto muy copado. Y vamos a introducirles otro nuevos, introducirles como si fuéramos muchos docentes, que son los lambdas. Chon, chon, chon. Me falta el pianito. Los lambdas, las lambdas, si se las recuerdan de capítulos anteriores como funcional, son iguales, son exactamente iguales. Las van a ver en algunos que otros lenguajes, como por ejemplo Java, como por ejemplo Go, y no me acuerdo si hay alguno que otro más, pero sí, seguro. Kotlin tiene, hay muchos que tienen lambdas. Se dieron cuenta que estaban buenos y las empezaron a usar. Esto está desde los 80, existen los lambdas, pero bueno, se dieron cuenta tarde. Y están buenísimos y nos permiten hacer un montón de cosas. Ahora, en objetos, la lambda es un objeto. Así que la fecha es un objeto, los números son objetos, los strings son un objeto, la lambda también son un objeto. Y nos representa un cacho de código. O sea, un objeto que representa un cacho de código. Es interesante esto. Y los podemos pasar por parámetros, con lo cual si pasamos este cacho de código por parámetro, vamos a estar teniendo algo que sería de orden superior, ya vamos a ver. Podemos tenerlos como referencias porque son objetos, con lo cual podemos tener ese cacho de código como una referencia y usarlo luego, como por ejemplo puedo tenerla así, 4, y entonces yo lo voy a definir como si fuera
no recibo nada, y hago 4 por apps. Por apps. Apps de 4. Ahí está. Punto apps. Y entonces yo puedo agarrar y hacer apps 4 y que me devuelva eso, ¿no? Apps. Y después yo le voy a decir apps 4. Ay, estoy mal. Apply. Y directamente me aplica esa función y me dice cuánto es. Pero después puedo hacer otras cosas más interesantes, como por ejemplo, apps en general, app genérico, vamos a llamarle, y que le paso un numerito, fíjense que es igualito a la lambda, ¿eh? Y hace número.apps. ¿Vieron que no hay mucha diferencia en la lambda que usábamos en funcional? Lo único que en funcional lo usábamos entre paréntesis y después la flechita no era con igual mayor, sino que era guión mayor. Y después era función y parámetros, y acá le tenemos que hacer objeto, mensaje, parámetros. Y después yo lo que puedo hacer es apps genérico, punto apply, y le puedo pasar el 4. Y ahora le puedo pasar el menos 4. O para que me crean de que... menos 44. Bueno, para que me crean que efectivamente tenemos el apps. Y puedo hacer esto con lo que se me cante, con más de uno, por ejemplo. Máximo. Y entonces que sea mínimo, no, uno, otro, y ¿con cámara? Bueno, vamos a ver, no me acuerdo, creo que sí. 1.max, el otro, ¿no? Y entonces, fíjense, acá tenemos el máximo. Y le digo máximo.apply y pongo 6, 2, y me dice que es 6, y vamos a ponerlo al revés como para que me crean. Bueno, 1, 6. Y fíjense que mi objeto es una constante, no cambia. Lo único que hago es pasarle parámetros para que efectivamente se aplique esa función. Y lo interesante es que lo que se usa dentro del objeto es, digamos, el contexto es lo que está dentro del lambda, del objeto bloque. También se llama objeto bloque. Hay otros libros, bibliografía, que dice objeto bloque en lugar de lambda. Podemos hacer, por ejemplo, para que me crean, variable 1, que sea igual a 56. Y van a ver, acá está 1, 56. Y si se fijan, y yo hago máximo apply, máximo apply, 1, 6, fíjense que 1 era 56 acá, pero acá no, va a ser 1, ¿sí? Este 1 está en este contexto, y este 1 está en otro contexto mayor, ¿sí? Lo que está acá adentro, ¿sí? Ahora, si yo quiero utilizar algo de afuera, puedo. Vamos a crear otro que sea, no sé, variable. Teníamos Tefi, ¿no? Teníamos a Tefi por algún lado, acá está el nombre Tefi. Vamos a usar ese, nombre Tefi. Y vamos a hacer, por ejemplo, un saludador. Saludador. Que lo que haga sea decirle hola a cada cosa. Entonces, hace hola, espacio, y le ponemos más, y el nombre de que la persona que sea. En este caso voy a poner nombre.
Y si, uy, ¿dónde está saludador? Acá está. Hola más nombre. Y si yo le digo saludador, punto apply, no le estoy pasando nada, ese nombre va a ser Tefi. Si ahora cambio nombre a Juan y hago saludador apply, me va a decir hola Juan. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe, una Sí, pregunta. sí. Sí, ¿Saludador también sería un objeto bloque? saludador es un objeto bloque también. Sí, sí. No recibe ningún parámetro, pero es un objeto bloque. Bien. Perdón, me duele mucho la boca. Voy a tomar agua. Bien. ¿Qué más no me tengo que olvidar de decir? Esto en general lo vamos a usar para cosas muy repetitivas, ¿no? Que querramos pasarle a varios objetos y que sabemos que se hace siempre de la misma manera. Para aumentar la declaratividad. No sé, por ejemplo, usar filter, map, mop. Map también los vamos a poder usar, ya van a ver que los vamos a usar. Vamos a poder abstraer comportamiento, entonces de esta manera lo hace de alguna manera en particular el map. Chao. ¿Qué más? Hay algo interesante que sí va a pasar en estos objetos, bloques, que yo lo que puedo hacer es que cambien el estado, el contexto. Por ejemplo, que tengan efecto colateral, que yo diga este saludo raro, que lo que venga va a ser nombre igual a lo que venga, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar, podría ser otra cosa también, pero no me acuerdo cómo era la sintaxis, puedo hacer más de una cosa. Y acá no me acuerdo cómo era la sintaxis acá dentro de la consola. Entonces yo lo que puedo hacer es saludo raro, punto apply, y que sea acá tefi. Vamos a ponerla así, para que se entienda como que es otra cosa. Y luego fíjense que voy a hacer el saludador apply, que usa el nombre, y dice hola tefita. Y fíjense que esto tuvo efecto colateral. Puedo tener efecto colateral cuando en Haskell no podía tener efecto colateral, no existe efecto colateral en Haskell. Pero acá sí. Yay. Bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta más con esto de estos tipos de datos que vimos? Vamos a ver otro más. Bien. Nos falta un tipo de dato que me parece muy copado, que es por eso yo decía esto de sueldos, Miguel y Jiménez, que es el de las colecciones o listas, como las veníamos conociendo. Acá las vamos a llamar de la manera colecciones, porque no necesariamente es algo listado, es decir, que sea primero, segundo, tercero, cuarto, sino que puede ser también una representación de un conjunto
de cosas que están, no tienen orden, ¿sí? Pero no se repiten entre sí. Eso lo llamamos un set. Puede haber algo como, por ejemplo, un diccionario, es una colección. Una pila es una colección. Y vamos a ver que podemos utilizarlos para resolver nuestros problemas y tener este conjunto de objetos que van a tener algo interesante entre sí. Yo quiero en mi colección objetos que sean polimórficos. Si no, no tiene mucho sentido tenerlos entre sí, salvo contar cuántos hay, pero después mucho más no tendría sentido. La idea es que sean polimórficos y yo les pueda preguntar cosas a esos objetos sin importarme qué objeto hay ahí adentro. Vamos a verlo con lo que sería esto de los sueldos. Justo acá hay unos ejemplos que no me gustan. Pero vamos a hacerlo con los sueldos, por ejemplo. Lo que podríamos tener es alguien que, o sea, Jiménez tenga todos sus empleados, ¿no? Conozca a todos sus empleados de alguna manera. Y vamos a crearlo de esta manera con un numeral, esta no me salía, y dos llaves. Esto lo que me crea es una colección que no puede tener repetidos, ¿sí? Y entonces yo podría tener acá un método que sería contratar, ¿no? Por ejemplo, y entonces lo que hace es contratar un empleado, ¿está? Y lo que hace es agregarlo a mi colección. Vamos a cambiar a constante, ok, tienes razón. Y después lo que puedo hacer es pagarle a todos directamente. Y entonces pagar a todos. Que lo que haga es que recorra esa lista y le pague a todos los empleados. Vamos a ver. ¿Cuál creen que podría ser alguna función que recuerden que podría llegar a ser esto de poder pagarle a todos? For each, para todos, ¿o sí? Bueno, podría ser, a ver, vamos a hacer un empleados.forEach. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Vamos a buscar, ¿no? Cómo funciona el for each acá. Ah, es así, con E mayúscula. Me remato. Fíjense que acá tiene el objeto de la lista y luego hace cosas. Entonces acá tendría el empleado y acá tenemos mi hermoso objeto bloque, ¿sí? Entonces tengo mi empleado y ¿qué voy a hacer con ese empleado? Pagar a empleado, ¿será? Ok, perfecto. Entonces le tengo que mandar un mensaje a alguien. A mí, por ejemplo. Self.pagar a empleado. ¿Por qué a mí mismo? Y porque si no, pagará, tiene que llamarse a algún objeto siempre. No puede ser nada. Siempre es objeto mensaje. Yo mismo le voy a pagar a, ¿así es? Claro. Yo mismo le voy a pagar a este empleado. Esto me tira errores. Vamos a ver por qué. Bad message for each empleado. ¿Por qué? Escribí algo más. Ah, porque es con llaves, no es con paréntesis. Esto siempre me va a pasar, sépanlo, porque siempre me confundo con funcional.
Y vamos a probarlo. Y si veo acá, yo tengo a Jiménez, que tiene una cantidad de plata muy grande, y tiene unos empleados. Y fíjense que dice que es un set. Les comenté que es una colección sin orden y sin duplicados. Entonces lo que voy a hacer es agregar, contratar gente. Entonces Jiménez, voy a contratar a Lagostena. Y van a ver cómo se agrega a Lagostena al set. ¿Ven? Con una referencia de esta manera. Y luego voy a hacer Jiménez que contrate otra vez a Lagostena y van a ver que no pasa nada. Porque el set, como les dije, no tiene repetidos. Ahora vamos a contratar a Tefi. Y tiene sentido en esto, no podría tener el mismo. Oh, Tefi no era, Miguel era. A Miguel. Y acá lo tengo. Esto acá se va poniendo heavy el tema de la visualización. Pero acá tenemos a Lagostena y tenemos acá a Tefi, a Miguel. Y con la cantidad de empanadas y todo. Muy bien. Y ahora vamos a hacer que le pague a todos. Entonces Jiménez, punto, pagará. Pagar a todos. Espera. Y le doy Enter y pasa de 2.300.000 a los 1.900.000, no sé cuánto, bla, 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 bla. Y esto tendría sentido porque si hacemos Lagostena.sueldo y Miguel.sueldo, vamos a ver que tenemos, eran 2 millones, no me acuerdo cuánto es, 2 millones tiki tiki, menos 200, y esto, menos 1.500. Entonces es correcto lo que hizo nuestro programa. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí. Bien. Sí, todo ok. Vamos a parar acá la grabación y para poner a grabar un ejercicio que está muy bueno, que a mí me gusta mucho, que es las misiones de un héroe. Pero quiero que lo tengan todo juntito, así ven la parte de listas.